En 2020 tuvimos la llegada de la línea G.I. Joe Classified Series por parte de Hasbro, la cual fue la encargada de llevar a la línea militar más popular de los 80s a la escala de 6 pulgadas. Recuerdo que las imágenes de las primeras figuras se filtraron antes del anuncio oficial y la verdad es que hubo dos tipos de opiniones sobre esto. El primero fue G.I. Joe en 6 pulgadas, a toda madre. Bueno, eso entre los que juntábamos figuras de 6 pulgadas. La otra fue... ¡Su puta madre! Sí, esa fue en general la reacción al ver las imágenes de G.I. Joe Classified. Bueno, hubo alguien como Michael French de Retroblasting que comentó que Hasbro estaba buscando simplemente insertar a G.I. Joe en Fortnite. They decide that they're going to bring out classic characters in completely redesigned deco. So they're making them look more like Power Rangers than they are G.I. Joe from 1982. It just looks terrible. And so they're like, well, can we make G.I. Joe like Fortnite? Cosa que jamás fue cierto. Ese Michael está loco. O sea, se la jaló y se la puso en la frente, hijo. O sea, ¿saben qué? A ver, voy a hablarle a mis canchanchanes. A ver, canchanchanes, tenemos que ponerle en su madre a ese tal Michael French. Es un exagerado y un mentiroso. O sea, Hasbro jamás se atrevería a rebajar a G.I. Joe a los terrenos de algo tan mundano e infantil como el Fortnite. O sea, ese güey es pura negatividad. ¿Una turba iracunda? ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Iron Bar, creo que hay algo que tienes que ver. Oh, aparte de fregar, ¿qué quieres? Realmente tienes que ver esto. Pero Michael French es un exagerado, ¿verdad? A ver, mis canchanchanes, no hagan nada, ay, la madre. En general, a la mayoría de las personas no les gustó el giro que Hasbro le quiso dar a G.I. Joe. Yo he comentado que las figuras de Roadblock, Duke y Scarlett no me desagradan, siempre y cuando las vea yo como algo distinto, no como G.I. Joe. Sigo diciendo que Scarlett está bien si la veo como parte de la tripulación del Normandy de Mass Effect. En cuanto a Roadblock, pues bueno, la verdad es que terminé customizando la figura para que, de verse así, se viera de esta manera. Y a Duke ni siquiera lo compré. Así que eso les da una idea muy clara de mi opinión de la primera línea. Ahora, en cuanto a Destro y Snake Eyes, pues creo que esas dos son figuras perfectas, por lo menos en cuanto a su look, porque si hablamos de las armas que venían con Snake Eyes, no tienen lógica. O sea, para empezar tienen un agujero, no podrían funcionar. Parecen secadoras de pelo. Y eso sin contar el hecho de que el cuchillo de Snake Eyes no encaja en la funda. Aquí está el cuchillo. Y si lo intentas introducir, aquí estoy haciendo presión y no queda, no entra. ¿Para qué das una maldita funda de cuchillo y un cuchillo si no va a poder entrar en la pieza que está ideada para cargarla? O sea, no tiene lógica. La segunda entrega nos dio a Cobra Commander, Gung Ho y al Ninja Rojo. La verdad es que a mí sí me gusta la versión que entregaron sobre el Cobra Commander. Me parece una actualización bastante buena. Tenemos que decir que de entrada el look de las figuras
era diseñado para coincidir con el videojuego G.I. Joe Operation Blackout. A decir verdad, la idea era que la línea Classified no estaba planeada para durar tanto tiempo como lo ha hecho. Esto ha sido admitido por miembros del equipo como Lenny o la simpatiquísima de Emily. Pero el descontento de los viejos fans se hizo sentir y Hasbro no tuvo de otra más que apechugar y corregir para entregar figuras de 6 pulgadas que recrean la imagen que los personajes tenían en los 80. Siendo honestos, esto solo refleja un desconocimiento del fandom por parte de Hasbro, que pensó que los niños de hoy en día se engancharían con la línea por tener colores brillantes y armas de Nerf. Y fuimos los viejos fans los que le hicimos a Hasbro ver su error. And that's the bottom line, because Stone Cold said so. Al corregir la imagen de los personajes, Hasbro también modificó las armas con las que los soldados venían y dejaron de verse como armas de Nerf para verse como las que dobló Bugs Bunny en algún encuentro con Elmer Fudd. Algo que hay que reconocerle a Hasbro es que con esta línea se atrevió a hacer articulación que no aplicaba en otras líneas como Marvel Legends. Y la verdad es que G.I. Joe Classified se lleva de calle a las entregas de la línea de la Casa de las Ideas, y por mucho. True story. Classified se convirtió en poco tiempo en la mejor línea de Hasbro, con todo y las inconsistencias y controversias que la acompañaron. De inicio, varias de las figuras de las primeras entregas eran exclusivas de Target en Estados Unidos, por lo que fueron difíciles de conseguir debido a la mala distribución, cosa que ocasionó la ira de varios coleccionistas que eran objeto de la avaricia de los revendedores, que pretendían precios exorbitantes por piezas como los Cobra Vipers, el Major Blood o Firefly, o la Baronesa, que originalmente se vendió con una motocicleta de nombre Cobra Coil y que incluso aquí en México era carísima y hoy en día la puedes encontrar por 800 o 600 pesos. Hasbro, Walmart, Target, and Walgreens. Fuck flippers, fuck scalpers, fuck fig swappers. Fuck you people for not leaving one for the next collector. En el caso de Sebastian Blood, pues es una de las mejores esculturas que han entregado. Es simplemente espectacular. Aquí en México, las cosas fueron un tanto inconsistentes, pues esas figuras exclusivas a Target fueron vendidas por Sears o Liverpool y rematadas muy pronto, por lo que de ahí en adelante el conseguir entregas de Classified se convirtió en una búsqueda permanente en Amazon o sitios como Big Bad Toy Store. En cuanto a las inconsistencias, pues no es muy difícil darse cuenta de que en algunas entregas Hasbro nos da el mínimo de accesorios, tal como en las figuras de la línea de la película de Snake Eyes, en donde entrega a los protagonistas con un arma, tal vez 2, y ya. Snake Eyes es el caso más espléndido, pues nos dieron 2 cuchillos, una espada, su funda y 2 cabezas, una con el casco y la otra con la cara de Henry Golding, actor que representa... No lo voy a decir, ¿sí? Me rehúso rotundamente a decir que ese güey es Snake Eyes, así que háganle como quieran. La figura trae un cambio de cabeza, así es que puedes tener a Snake Eyes con un casco o la cara de Henry Golding. ¿Quién es Snake Eyes en la película? La contradicción viene con figuras como Scarlett, que en su entrega clásica viene con un cambio de manos, una mochila, un rifle de asalto, otro rifle como el que los Joes usaban en la caricatura, una 45, su característica ballesta y flechas que pueden ser guardadas en la funda, la cual Scarlett porta en un muslo,
además de un cambio de cola de caballo. Hasbro nos da todo eso en una figura, mientras que en otras nos da lo mínimo. ¿Qué está pasando aquí? Un poquito de consistencia, por favor. Classified no fue un plan maestro, fue una corrección constante, impulsada por los mismos fans a los que Hasbro no entendía, o la verdad, probablemente a los que ni siquiera les quiso vender de entrada. Y justo cuando Hasbro empezaba a entender que había hecho algo mal, apareció alguien dispuesto a hacer todo bien desde el inicio. En 2019, el antiguo diseñador de Hasbro, Bobby Bala, anunció el lanzamiento de Action Force, una nueva línea militar Oye. ¿Y ahora qué quieres? Pues, lo que pasa es que acá en realidad el Action Force no es tan nueva. A ver. Vamos a aclarar una cosa. Esta nueva línea es eso, nueva. El nombre no lo es, pero todo lo demás es 100% original. La cosa es que esta nueva línea prometió ser una opción para todos los que queríamos figuras militares de 6 pulgadas y la verdad es que no nos decepcionaron. De entrada, por un precio inicial de $32, Action Force entregaba la figura base, 3 pares de manos extra, o sea, 4 pares de manos, armas y otros accesorios. Si las comparas con el precio de G.I. Joe de $25, pues sí, de entrada Action Force parece un tanto cara. Pero cuando te dabas cuenta de que por esos 25 morlacos G.I. Joe te podía dar esto, pues la cosa cambia bastante. Eso sin contar el manazo de autoridad que Bobby Bala dio al enlistar al primer miembro de carne y hueso de G.I. Joe a las fuerzas de Action Force. Take your mean Cobra. Wait till you meet Slaughter's Marauders. Nobody beats G.I. Joe. You, Joe! I'm Sergeant Slaughter, and I have stood by long enough watching New Colonia and the Swarm prey on the weak. Así es, Sergeant Slaughter era ahora parte de la línea rival de G.I. Joe. No con una, sino con 2 versiones. Pero la cosa no paró ahí, pues Bala se encargó de comprar los derechos de la Brigada de Acero, o Steel Brigade por su nombre en inglés. En la línea original de G.I. Joe A Real American Hero, la Brigada de Acero era el grupo de apoyo de G.I. Joe. Aunque en realidad era, pues, una figura para hacer tropa y que los niños de la época nos viéramos representados por esas mismas piezas. Es por eso que en la línea Classified no hay Steel Brigade, sino Steel Battalion o Batallón de Acero. Siendo muy honestos, el diseño del casco de la Brigada de Acero es muy superior al de su contraparte del batallón. Tiempo después, Hasbro fue y firmó al Sergeant Slaughter para así entregar a la versión gigantesca y ficticia que nos vendió la caricatura. Si bien Hasbro pudo sacar figuras del primer G.I. Joe de carne y hueso en la línea Classified, el daño ya había sido hecho. En pocas palabras, podemos decir que Action Force no mató a G.I. Joe y jamás tuvo esa intención, pero sí lo obligó a mejorar. Al final, Classified nos ha entregado figuras que valen mucho la pena y ha sobrevivido a su propio nacimiento, que fue, por decirlo menos, incierto o desatinado. Se ha convertido en la mejor línea de Hasbro, pero en mi muy particular opinión, simplemente es la segunda mejor línea militar en el mercado hoy en día, después de Action Force. And that's the bottom line, because Stone Cold said so. Hay que reconocer que G.I. Joe ha sabido capitalizar la nostalgia de una generación y que cuenta con personajes bien establecidos en la cultura popular, como Snake Eyes,
Destro, Storm Shadow o el comandante Cobra, cosa que Action Force a la fecha intenta lograr. Pero la pregunta es, ¿y a largo plazo qué va a pasar con G.I. Joe? Tal vez el futuro de la línea esté en el universo Energon, relatado en los cómics que son publicados por Skybound. O probablemente tome inspiración de la película de G.I. Joe y Transformers. Si es que eso algún día sale. No, God, please, no, 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 no. Pero de lo que sí estoy seguro es que G.I. Joe no sobrevivió gracias a la planeación de Hasbro, sino por el interés de los fans que crecimos con él y que exigimos la corrección del rumbo de la línea. Y nada más me queda agradecerle a Robert Mendoza y a Gubo por participar en este episodio. Sin ellos no hubiera sido posible. Señores, muchas gracias.